Este es el último tema del manual 3, que esperamos que ya vayan muy, muy avanzados con sus resúmenes y con la contestación de sus manuales, ¿verdad? Y pues vamos a ver que nos habla sobre el maestro, que es uno de los 5 oficios, ¿sí? O de los dones que da el Hijo. Es el último, y pues vamos a ver qué es lo que, pues yo creo que es uno de los más comprensibles, lo que es el maestro, cómo es el pastor, así es de que vamos a ir avanzando rápidamente. Y aquí cuando Jesús dio la gran comisión, no solo encargó a los creyentes que predicasen el evangelio, aquí ponemos atención que él también dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿sí? Entonces no puede haber discípulos sin maestros, se necesita la enseñanza, se necesita dar continuidad. ¿Sí? Se puede predicar el evangelio, pues cada domingo. Yo a veces veo que generalmente se toma un tema aquí y un tema acá, y cada quien comparte diferentes temas, diferentes cosas, pero se necesita esos discípulos, ¿no? Porque es lo que va afianzando la fe, es la que va formando un carácter. Entonces, Jesús quería que les enseñara, no nomás decir, sabes que sálvate y Dios te ama, Dios te quiere bendecir, sino que quería formar discípulos. ¿Para qué? Para que lo mismo que Jesús hacía, para que el reino pudiese manifestarse a través de cada uno, y para que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Y igual cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Dios se tardó un año ahí en el monte Sinaí, dándoles leyes, dándoles mandamientos, formando una nación. Entonces necesitaba enseñar, y Moisés también edificaron el tabernáculo y enseñar cómo relacionarse con Dios y establecer un orden en la nación, ¿no? Entonces, Jesús está interesado en naciones, está interesado, ¿verdad? Que conozcamos su palabra, que seamos transformados por su palabra, que aprendamos, que crezcamos, ¿verdad? Entonces, por eso dentro de esos ministerios, el maestro es muy importante. El maestro es un rol determinante en el proceso del crecimiento de la iglesia, del establecimiento. Dice aquí, el maestro es un consejero, viene a ser un guía, es un instructor, se convierte en un ejemplo, ¿sí? Es un motivador, dice, es un espejo, un constructor, ¿sí? Del edificio de la fe cristiana. O sea, el maestro está edificando, y esa es su gracia, ese es su don predominante. Dice, no todo el mundo pues reúne las características o las habilidades para ser un maestro auténtico, un maestro de convicciones, un maestro que ama, sabes que el maestro ama la enseñanza, se mete a estudiar la palabra, se mete a escudriñar. Aún un maestro secular, ¿no? Un maestro que tiene que es de vocación, ¿verdad? Lo hace con un deseo de darle mejor al alumno, de edificar su vida, de ayudarlo, darle herramientas, ayudarle a crecer, todo eso. Entonces, el maestro, ¿verdad? Dice, es el que ha recibido el llamado a Jesús y está consciente de su rol, reconoce. Me gustó, sabes que vino Jim Hodges, ¿no? Todos lo conocemos como el apóstol Jim Hodges, ¿no? Y ha sido una gran bendición sus enseñanzas, ¿no? Y como dice, sabes que es que mi unción principal es de maestro. Es maestro, y hemos visto unos que la unción principal es el pastorado, su corazón es de pastor. Sí, otros vemos su corazón de profeta o apóstol, ¿no? Son diferentes, y otros se pueden mover en las diferentes unciones. Es apostólicamente un maestro apostólico que en momentos dados puede también fluir en lo profético, ¿no? Sí, entonces el maestro se prepara. Sí, el maestro se prepara y posee las cualidades y los atributos para poder enseñar la palabra. Así es. Qué importante es no poder, con todos estos estudios que estamos llevando, ¿verdad? Empezar a identificar, ¿verdad? La unción a la que, de acuerdo al llamado, ¿verdad? De Dios para nuestras vidas, pues esa unción se va a estar
se va a estar moviendo en nosotros y tenemos que desarrollar el don, tenemos que desarrollarnos e ir creciendo, ¿verdad?, en unción en el área donde estamos siendo llamados, ¿no? Entonces, nosotros entendemos como enseñanza, ¿verdad?, que es lo que hace el maestro, enseña, ¿verdad?, el proceso de cambio del conocimiento. Entonces llega la persona en un nivel de conocimiento y a través de la enseñanza es levantado, ¿verdad? Es llevado a un conocimiento mayor, ¿verdad? A un conocimiento, ¿verdad? No solamente de las cosas como serían las ciencias o las filosofías, ¿no? Sino también de creencias, de valores, de actitudes, ¿verdad? Una enseñanza de lo que significan, ¿verdad? Los sentimientos y las cosas, ¿no?, que impactan nuestra alma. Entonces, nosotros vamos a ser enseñados, ¿verdad?, también para desarrollar las habilidades, las capacidades que hay en nuestras vidas, ¿verdad?, y que tienen por medio de la enseñanza, nos da claridad para que podamos en el uso y en el ejercitar estas cualidades y habilidades y capacidades, ¿verdad?, poder crecer, ¿verdad?, y que las habilidades pues se conviertan en una bendición, ¿no? También acerca de la conducta, ¿sí? Como resultado de las vivencias en el ambiente natural o sobrenatural. Entonces, el maestro, ¿verdad?, pues tiene una carga en su corazón, ¿verdad?, por dar a conocer las cosas que está él teniendo, ¿verdad?, como un peso sobre su vida de responsabilidad para que el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, pues sea, dice la Escritura, acuérdense en el libro de Efesios, ¿verdad?, que el propósito es que los santos sean perfeccionados. Entonces, el trabajo de perfeccionamiento, pues, incluye la enseñanza, ¿verdad? Así que el maestro debe de ser un embajador del cielo en la tierra, en donde toma la cultura del cielo, ¿verdad? Y por medio de la enseñanza la imparte, ¿verdad?, a la iglesia, para que la iglesia pueda ser establecida, ¿verdad?, en una cultura que es divina, en una cultura que es del reino de los cielos. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, viene a poner una separación entre lo que es terrenal y lo que debe de ser sobrenatural, ¿sí? El reino natural, el reino espiritual. Entonces dice el apóstol, ¿verdad?, Pablo, por esto, dice, yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, dice, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces Pablo, ¿verdad?, sabía su llamado, sabía que él era un apóstol, ¿verdad?, a los gentiles, ¿verdad?, pero también sabía que Dios le había dado la unción de predicar, ¿verdad?, así que él era un predicador también eficiente, ¿verdad?, pero además sabía que tenía su unción de maestro, ¿verdad?, también había sido llamado como maestro. Entonces, antes de que recibe el apostolado Pablo, ¿verdad?, lo vemos en la iglesia, siendo parte de la iglesia, junto con Bernabé, ¿verdad? Y dice que había profetas y maestros, ¿verdad? Y entonces vemos a Pablo como maestro de las escrituras, ¿verdad?, antes de ser promovido, ¿verdad?, a un apostolado, ¿verdad?, para ser enviado, ¿sí? Y entonces vemos, ¿verdad?, como Pablo sabía, ¿verdad?, lo que Dios había depositado en él, y sabía que tenía que ser un hombre, ¿verdad?, como apóstol y como predicador y como maestro, ¿verdad?, un hombre eficiente, ¿no?, en la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿verdad? Lo vuelve a recalcar. Viene una pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo era maestro a los gentiles? Bueno, dice para cambiar cultura, ¿sí? Entonces, el proceso, ¿verdad?, de creencia, el proceso mental, ¿verdad?, tiene que venir por causa de la palabra de enseñanza. La enseñanza, la palabra de Dios, ¿verdad?, va a traer los cambios, va a traer, ¿verdad?, una revolución en la mente. La verdad va a golpear los cimientos del error, ¿sí?, las estructuras mentales de error, las fortalezas que están en la mente edificadas por el espíritu de mentira, de engaño y de error,
que el mundo tiene, ¿verdad? Tienen que ser derribadas, ¿verdad? Y la palabra de verdad tiene el trabajo, ¿verdad? De echar abajo esas fortalezas para poder establecer la verdad de Dios, para poder establecer por medio de la enseñanza, ¿sí? La cultura del reino. ¿Ven? Okay. Sí, aquí yo quiero enfatizar, Pablo no fue a judaizar, o sea, Pablo no fue a enseñar la cultura hebrea y decirles tienen que hablar como hebreos, se tienen que circuncidar. Él fue a enseñar lo que Cristo le había enseñado. Pablo, aunque no conoció a Jesucristo directamente en persona o no fue discípulo como los demás, pero tuvo ese encuentro con Jesucristo y buscó esa relación con él. Cuando en su primer encuentro dice, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Fue la pregunta que hizo Pablo. Y entonces él se tomó tiempo y algunos años, ¿no? Y para ser formado por el Espíritu Santo, para enseñarle. Porque estamos hablando de discipulado. Él no podía ser un maestro que fuera enviado a establecer una cultura a los que eran los paganos o los que eran los gentiles, ¿verdad? Si él tenía una cultura nada más religiosa, o sea, no hubiera servido. Entonces él tuvo que desculturizarse religiosamente, ¿sí? Y aprender, ¿sí? La palabra, aprender a conocer a Cristo, aprender los valores del reino, el carácter del reino, actitudes, para poder enseñar a la iglesia, para enseñar a los nuevos creyentes la cultura del reino. Por eso también en sus cartas, ¿sí? No solamente está dando principios, pero también está tratando muchísimas veces las actitudes, los comportamientos, las relaciones, ¿sí? Y está estableciendo andar en el espíritu. Ahora, andar en el espíritu es andar aquí con los pies también, ¿verdad? Relacionarnos y que los frutos del espíritu se den, no que no vamos a andar volando en el cielo porque ahora somos espíritu, no, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Nuestros valores cambian, nuestra conducta cambia, entonces nuestras vivencias aún en el trabajo o las vivencias en las relaciones tienen que cambiar porque no estamos aprendiendo nada más teología y aprendiendo, ¿verdad? Cosas técnicas, no, estamos aprendiendo principios. Ahorita que estamos estudiando, por ejemplo, proverbios, ¿no? Nos enseña con la sabiduría de Dios, nos enseña a relacionarnos con las personas. Hoy oramos muchísimo, estuvimos orando pues, sobre la vida, nos llevó proverbios. Hoy estuvimos también viendo lo del trabajo, ¿no? Que el flojo, pues, el flojo no va a prosperar y muchas cosas que estuvimos viendo, ¿no? Esas son cosas que son principios de sabiduría del reino que los aplicamos, ¿no? Para nuestro diario vivir. Entonces, Pablo, lo que yo quisiera enfatizar es esto, ir a cambiar la cultura, pero no para judaizar, sino para que el reino, ¿verdad?, se estableciera en ellos. Una de las cosas, ¿verdad?, que hace la enseñanza, ¿verdad?, para lo cual Jesús estableció los 5 ministerios y uno de ellos es el de maestro, ¿verdad? Es que lleva a la iglesia, ¿sí?, a ser capacitada por medio de la enseñanza. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, es solamente recibir información, ¿verdad? Y otra, muy diferente, es entrar en la capacitación usando la información, ¿verdad?, a través de la enseñanza. Así que la capacitación nos permite, ¿verdad?, ejercitarnos. La capacitación nos permite, ¿verdad?, tomar las verdades de Dios, tomar los principios del reino, tomar, ¿verdad?, las enseñanzas de las Escrituras y aplicarlas a nuestro caminar como hijos y como hijas de Dios. Entonces nosotros cuando estamos siendo capacitados, quiere decir que nos estamos nosotros, ¿verdad?, haciendo, ¿sí?, mejores. Quiere decir que yo tengo un nivel y estoy creciendo en mi nivel, ¿sí? Tengo una destreza, bueno, estoy aumentando mi capacidad de destreza, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla, y habíamos visto ya en los módulos pasados, cómo es la capacitación, ¿verdad? Y cómo es cómo el discipulado nos permite, ¿verdad?, desarrollar la capacitación, ¿verdad? Es el propósito del discipulado, pero también después de la capacitación, ¿verdad?, viene en el proceso, ¿verdad?, viene el desarrollo
Entonces tenemos ya el conocimiento, ya estamos siendo capacitados, ahora me tengo que desarrollar y eso ya me toca a mí, ¿verdad? Ya me toca a mí, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que practicar las cosas, ¿verdad? Tengo que ser, si es la enseñanza, pues tengo que empezar a preparar con la Biblia, empezar a prepararme, ¿verdad? Y empezar a preparar mensajes, empezar a preparar enseñanzas, empezar a preparar, ¿verdad? Lo que voy a usar, ¿verdad? Para la enseñanza, pero lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Entonces, esto me toca a mí. Entonces, la capacitación es primordial, es básica, ¿verdad? Y es lo que la enseñanza, ¿verdad? Lo que el maestro, ¿verdad? Se enfoca, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a diferenciar entre unción, el don y el oficio de maestro, porque son cosas distintas, sí, pero aunque son cosas distintas, ¿verdad? Están relacionadas y nos permiten a nosotros, ¿verdad? Tener un entendimiento, sí, que nos lleve, ¿verdad? A darnos cuenta, sí, que la unción, ¿verdad? Viene fuerte sobre nuestras vidas, ¿verdad? La imparte el Espíritu Santo, sí, pero también el Espíritu Santo te va a impartir el don, entonces vas a tener, ¿verdad? No solamente la unción, sino que también te vas a mover en el don de la enseñanza, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Pues viene el oficio que lo entrega Jesús, ¿verdad? Entonces vas a tener la unción, vas a tener el don, pero también vas a tener, ¿verdad? Un oficio, ¿verdad? Como maestro reconocido, maestro que a través, ¿verdad? Del don y de la unción, ¿verdad? Pues vas a ser muy eficiente en tu trabajo como maestro, ¿sí? Entonces, para maestro, ¿sí? Tenemos dos palabras en el hebreo del Antiguo Testamento, ¿sí? Que revelan la naturaleza del ministerio del maestro, ¿sí? Y estas dos palabras, la primera es yaraj, que significa fluir como agua, es como lluvia, ¿verdad? Es señalar como con el dedo, ¿verdad? Entonces, si recuerdas el domingo, ¿verdad? Veíamos cómo la Escritura nos enseña, así que la palabra de revelación es como la lluvia tardía y la lluvia temprana, ¿sí? Entonces, el que entra, ¿verdad? En este fluir de maestro, ¿sí? Bueno, la enseñanza tiene que correr como esa, tiene que ser abundante, el correr de las aguas abundantes como cuando está lloviendo, ¿verdad? Está cayendo agua y agua y agua, así debe de ser, ¿verdad? El fluir de la enseñanza, ¿sí? También cuando tú estás enseñando, entonces tú estás pintando un cuadro, ¿sí? Y estás señalando las cosas que son importantes para que la persona tenga una percepción más completa cada vez, ¿verdad? Más y más y más y más clara, más completa de lo que tú quieres transmitirle, de lo que tú quieres enseñar, ¿sí? Entonces, esta palabra, yaraj, ha sido traducida como dirigir, como informar, como instruir, ¿sí? Como poner, disparar, mostrar, enseñar a través de y llover, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que este significado del término maestro, ¿sí? Pues nos permite tomar el material que va a ser enseñado o lo que se va a enseñar y nos da la capacidad del maestro es poder armar las cosas de tal manera que pueda, ¿verdad?, informar de la manera correcta para que venga una instrucción correcta, ¿verdad?, que esté dirigida y que tenga propósito y que tenga destino, ¿sí? Para lo cual, ¿verdad? Está fluyendo como maestro, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, ¿no? De poner, de disparar, de mostrar, de enseñar, ¿sí? A través de, ¿sí? Bueno, nos está diciendo, ¿verdad? Que el maestro tiene que ser certero en las cosas que enseña. Y la otra palabra, la mad, ¿sí? Que es usada también para maestro, significa aguijonear, ¿sí? O por implicación, o enseñar por el incentivo de la vara. O sea, de que aprendes, aprendes, ¿verdad? Entonces, cuando el maestro se para, ¿verdad? Él se para con una autoridad, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Pues va a aguijonear, ¿sí? Quiere decir, va a picar, ¿verdad? Tan fuerte, ¿verdad? En los conceptos, en lo que tú tenías, ¿verdad? Como
como creencia, dices, no, no es que yo creo, es que esto debe ser así, debe de ser así, pero cuando viene la enseñanza, haz de cuenta que te está, ¿verdad? Te está picando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar y muchas veces, ¿verdad? Pues vas a sentir como que te duele, ¿verdad? El estar trayendo, prácticamente es una reforma a la manera de pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que quitar algo que está erróneo y tienes que establecer, ¿verdad? Lo que es verdadero. Entonces, esto es la enseñanza, ¿sí? Y entonces tiene que haber, ¿verdad? Una motivación, un incentivo, ¿sí? Que es como si fuera una varita, ¿verdad? Actuando, ¿sí? Entonces, esto se ha traducido como instruir diligentemente. Entonces, el maestro tiene que ser perseverante en su manera de enseñar, ¿sí? Tiene que estar enfocado y tiene que estar alineado con lo que Dios quiere, ¿verdad? Para que a través de la enseñanza, ¿sí? Pueda llevar por etapas de crecimiento, ¿sí? A la iglesia, para que la iglesia empiece a tomar, ¿sí? Lo que verdaderamente necesita y no lo que cada uno quiere, ¿sí? Tú te puedes dar cuenta que hay gente que nada más habla, ¿verdad? De guerra espiritual. O hay gente que nada más habla, ¿verdad? De un determinado tema y tú los quieres llevar por otro camino y no, es que para ellos es solamente eso. Entonces tiene que haber un aguijonear, ¿verdad? Esas vidas, ¿sí? Entonces tiene que haber una diligencia en instruir, ¿sí? Tiene que haber una habilidad, ¿verdad? Y en la enseñanza, ¿sí? Entonces, esta palabra lamad, ¿verdad? Pues es una capacidad del maestro para enseñar de una manera hábil, ¿sí? Entonces, de estas palabras hebreas, encontramos que un maestro es alguien que señala el camino con un dedo, dirige, informa, instruye y muestra los caminos del Señor, ¿sí? Entonces, el maestro tiene que apuntar hacia dónde debe de ir la vida espiritual, ¿sí? Y de acuerdo al llamado, ¿verdad? Tú te tienes que enfocar, ¿verdad? En tu, en tu objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes que prepararte? Y el maestro te tiene que ayudar, ¿verdad? Para que tú te desarrolles hacia tu llamado, ¿verdad? Y él te va a estar señalando el camino, ¿sí? Te va a estar apuntando hacia dónde tienes que ir, ¿verdad? Te va a estar señalando con el dedo. Bueno, el maestro primero fue un aprendiz, también fue un alumno. Entonces, nunca se deja de aprender, ¿no? Y viene la unción, viene la gracia para ser maestro y viene un amor por la palabra. Aquí estamos enfocándonos a lo que es un maestro del don que viene de parte de Dios. Bueno, con la gracia viene ese amor por la palabra, porque es la palabra la que está enseñando a Jesús, oían hablar y le decían maestro. Él no dijo, soy maestro, pero la gente, él predicaba, y lo dice que enseñaba, y lo dice que sanaba. Entonces la gente sabía, ¿no? Y se sentaba y tomaba tiempos para enseñar en manera general, así como el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero también se tomaba tiempo para discipular a sus discípulos, porque los estaba formando. El maestro enseña, forma, equipa, ¿sí? Desarrolla, da las herramientas, lleva a la práctica para que el alumno aprenda. Entonces, el maestro podrá ser muy buen maestro, pero necesita alumnos que desean aprender también. ¿Sí? Para desear aprender, y sabes que la meta es de que el alumno llegue a ser mejor que el maestro. Que el alumno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maestro le va mostrando un camino o las cosas las va bajando, digeridas. El maestro aprendió primero. Tú no puedes enseñar algo que no has aprendido. Entonces, el maestro va hacia el frente aprendiendo, reforzando o buscando las maneras más creativas de enseñar de una manera práctica que el alumno pueda recibir para que el alumno también lo desarrolle, ¿sí? Y va a estar constantemente impulsando al alumno. Pero es importante que el maestro se prepare. Entonces, aquí es cualquier maestro. Estamos hablando del don del maestro y la gracia, pero muchas veces nosotros empezamos a ser maestros por necesidad. O sea, por necesidad, a veces un tema y ahí estamos todos nerviosos y qué voy a decir, o que queremos predicar, ¿no? Una enseñanza. Pero sabes que desarrollémonos, no nomás lo hagamos porque me toca o porque si soy maestro de niños o algo. Sabes que es importante que
que todos podamos crecer en cierta medida, porque todos de algún momento u otro enseñamos a otros. Bueno, una de las cosas que Jesús, ¿verdad?, motivó a sus discípulos, ¿verdad?, es hacer lo mismo que él hacía, ¿verdad? Entonces Jesucristo dijo, vayan, ¿verdad?, a las naciones y hagan discípulos. ¿Verdad? Entonces, un discípulo se tiene que formar con un maestro. Entonces les está diciendo a los apóstoles, ¿verdad? Ustedes van a ir como maestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los dones del Hijo. No estamos hablando del don del Espíritu Santo para la enseñanza y no estamos hablando de la unción del Espíritu Santo para poder enseñar, ¿sí? Estamos hablando de cómo, ¿verdad?, Jesucristo está estableciendo el oficio de maestro, ¿verdad? Y aquellos que van a caminar, ¿verdad?, como maestros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que haber? Bueno, el maestro, ¿verdad?, tiene que estar bien establecido en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el maestro es el encargado de decirle, hey, es por ese camino, ese es el camino por el cual tienen que andar, ¿verdad? Entonces va a señalar el camino correcto, ¿verdad? Y luego va a suceder como le sucedió a Pedro, ¿verdad? Cuando se levanta y empieza a hablar, ¿verdad? Empieza a dar el mensaje, sí, del Pentecostés, ¿verdad? Y entonces dice que los corazones se compungieron y le dijeron, bueno, ¿y qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y les dice Pedro, pues arrepiéntanse, ¿verdad? Y conviértanse, ¿verdad? Y bautícense, o sea, los instruyó, pues, les dio la instrucción de lo que tenían que hacer, ¿verdad? Los dirigió hacia lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y les señaló el camino de la salvación. Okay. Bueno, dice, el enseñar es como un aguijón, bueno, una vara, ya lo habló Sergio, ¿no? Bueno, aquí dice, solo María Magdalena y el ciego Bartimeo utilizaron el término en el Nuevo Testamento raboni, que significa maestro, era así como mencionar a Jesús raboni, maestro, ¿no? Porque es un nivel había en el tiempo de Jesús habían los maestros de la ley, ¿sí? Aunque Jesús no era un egresado de una escuela de estos rabinos, pero la gente oía sus enseñanzas, la gente recibía las enseñanzas y era tocada por las enseñanzas. Entonces lo reconocieron como un rabón y como un maestro de maestro. maestros. Ajá, sí, entonces por el nivel de doctrina y enseñanza, pero sabes que la unción, hay es importante la unción. Jesús, antes de empezar su ministerio, él recibe el Espíritu Santo, es bautizado y recibe la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Recibe el poder del Espíritu Santo y es cuando empieza a leer el libro de Isaías, dice, esta palabra se ha cumplido en mí, ¿no? Entonces, pero él se movía en unción, y ese mismo Espíritu Santo él nos da la gracia, nos da la unción para que podamos enseñar y no solamente estemos hablando letra, si nosotros solamente estamos repitiendo o diciendo, sino que nos movamos en la unción, la guianza del Espíritu Santo para poder que la palabra es que es viva y eficaz. Sin la unción, la palabra es pura letra. No penetra el corazón, no hace cambios, pero cuando la unción está operando, la palabra es poderosa, es como espada de dos filos, es una lámpara, nos guía el camino, nos convence, nos exhorta, nos redarguye, nos enseña, nos equipa. Entonces el maestro se vuelve diestro en la palabra, pero se mueve en la unción. Aquí sí, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente notó, la gente del pueblo, la gente común, notó la autoridad con la cual Jesús enseñaba. Porque ¿sabes qué? Jesús vivía la palabra. Porque él conocía la palabra se había hecho carne. ¿Quieres la unción? Permitamos, métete a la palabra, crece en la palabra. Estudia la palabra, comunícate con el Señor, ora la palabra, medita la palabra. Entonces, la palabra se va a hacer parte de ti, va a haber entendimiento, va a haber luz, va a haber revelación. ¿Sabes qué, Pablo? Dice, te he llamado para hacer luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos. Un maestro abre los ojos del entendimiento, da dirección, pero ¿qué utiliza? Lo que es la palabra, que es la lámpara. Y la palabra te da autoridad cuando la vives. La palabra te forma
te transforma, te forma, y entonces es una autoridad diferente. Por eso muchos discípulos de Jesús le dijo, hagan como dicen, mas no como hacen. Los de la ley, los sacerdotes o los maestros de la ley, sí enseñaban, pero no la vivían, ¿sí? Y Jesús les dijo, por eso dijo sepulcros blanqueados, porque nada más era una apariencia, pero realmente no estaban viviendo lo que la palabra dice. ¿Okay? Aquí Lucas 5:5. Lucas 5:5 y 8:24, son los términos que se usan para definir al maestro, ¿sí? Y pues este es el primer término, epistates, como un supervisor o comandante que tiene y que da una orden que se tiene que cumplir, ¿sí? Este nombre se obtiene como un reconocimiento de lo que instruye. Entonces nos está hablando de esta palabra, ¿verdad? De una autoridad que recibe el maestro, ¿verdad? El maestro se reconoce por la autoridad que tiene, ¿sí? Y luego viene el término rabí, ¿sí? Que viene del hebreo y es un término muy usado de una manera común, ¿sí? Entonces veíamos en la filmina pasada el término raboni, ¿verdad? Ahora vemos el término rabí, ¿sí? Y que es un término más común. Y este término viene del hebreo rab, que significa abundancia y profundo, fuerza, grande, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Cómo el maestro, ¿verdad? Cuando empieza a fluir en este don, ¿verdad? Cuando empieza a fluir, ¿sí? Bajo la unción, ¿verdad? Y cuando está fluyendo como un oficio de maestro, ¿sí? Su capacidad o su calidad, ¿verdad? Aumenta por la autoridad que está recibiendo. Entonces el maestro debe de ser una persona que tiene abundancia, ¿verdad? Para impartir, abundancia para dar, ¿sí? Cuando enseña, enseña con abundancia, ¿sí? Tiene que haber abundancia y entonces tú te das cuenta que realmente es un maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene esa abundancia, quiere decir, ¿verdad? Que él ha encontrado las fuentes profundas, de profundidades, ¿verdad? Del conocimiento, ¿verdad? Que tiene que impartir, que tiene que enseñar, pero además, ¿verdad? Tiene una fuerza en su enseñanza, ¿sí? Su enseñanza es fuerte, ¿por qué? Porque hay una autoridad espiritual respaldándolo, ¿no? Y entonces esta fuerza, ¿verdad? Cuando él enseña, la gente, ¿verdad? Es impactada, ¿verdad? Por la fuerza, ¿verdad? Esto tú lo ves en los comentarios que hacían, ¿verdad? Dice, es que le enseña como quien tiene autoridad, ¿verdad? O sea, había una fuerza, cuando decía las cosas, las decía de una manera, ¿verdad? Las establecía, era tajante, ¿sí? Y entonces, además, ¿verdad? Pues tiene ese poder, ¿verdad? En la instrucción, ¿sí? Cuando él instruye, ¿verdad? Hay una potencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdate, estamos hablando, ¿verdad? De la verdad y la mentira, estamos hablando del espíritu de error y del espíritu de verdad, estamos hablando, ¿sí? De aguijonear, ¿verdad? Ahí donde hay fortalezas de error, ¿verdad? De echar abajo estructuras mentales, ¿verdad? De engaño y de mentira, ¿verdad? Para establecer, ¿verdad? Fortalezas de verdad. Entonces tiene que haber fuerza, tiene que haber poder y tiene que haber abundancia, ¿sí? Y luego viene el término didáscalos, ¿sí? El acento en la A, didáscalos, que se usa de una manera común también. Le decían a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Y este término se traduce como instructor, ¿sí? Alguien que dé instrucción para enseñar un camino nuevo, ¿sí? Entonces vemos de esta manera como el maestro, ¿verdad? Al estar enseñando, está dirigiendo, ¿sí? Hacia la manera, ¿verdad?, en que se debe de vivir, ¿verdad? Entonces, cuando la persona está viviendo de una determinada manera que está basada, ¿verdad?, en las enseñanzas del mundo, viene el maestro, ¿verdad?, y establece el camino que han de seguir, ¿verdad? Entonces, la manera de vivir común, ¿verdad?, va a cambiar, ¿verdad?, ahora, ¿verdad?, a una nueva forma de vida. Entonces, ¿qué hace el instructor?
pues establece la cultura del reino, ¿verdad? Le enseña, sí, pues de una manera, ¿verdad? Diestra, ¿verdad? Va a ser una persona diestra en lo que está recibiendo del cielo, ¿sí? Así que, este es el término, ¿no? Que estamos viendo como maestro. Okay. Bueno, Jesús es nuestro ejemplo de un buen maestro. Dice cualquier persona que sea llamada para ser un maestro debe estudiar los evangelios y examinar su vida como maestro. Por eso vamos a esto, ¿no? Porque estamos para representar a Cristo. Es su reino, es su doctrina, son sus principios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a enfocar. Jesús fue maestro para sus discípulos. Aquí vemos esta escritura, dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Así como Pablo reconoció que era apóstol, ¿verdad? También Jesús está reconociendo como maestro. Dice, ay, no, no, yo no soy maestro, yo soy hijo del carpintero. Ay, no, él sabía es más, ¿se acuerdan cuando los 12 años que está en el templo y que está con los maestros de la ley y él está enseñando? Entonces, esa gracia estaba, ¿por qué? Porque conocía, porque tenía una relación con el Padre. Aquí es importante también, ¿no? Jesús tiene una relación con el Padre y venía a representar al Padre. Entonces, nosotros estamos para representar a Jesús, para representar su reino. Necesitamos esa relación con el Padre también. Es Jesús nos mostró el camino. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? Pues el camino mismo que Jesús es, pues Él es el camino y vamos a enseñar lo que de Él aprendemos. Pero si nosotros no aprendemos de Jesús o no aprendemos simplemente un poquito para acá y repetimos para allá, pero no tomamos esos tiempos de intimidad, pues nos va a faltar esa fuerza, ¿no? Interna, decir, ¿sabes qué? Es que esto lo conozco no porque me lo dijeron, de oídas te oía, sino que porque lo he practicado, porque lo he experimentado, porque Señor me lo reveló, ¿sí? Ahora, cuando viene la enseñanza de parte del Espíritu, ¿no? Jesús traía palabras que a veces la gente no entendía y eran cosas que quería revelar del reino y muchas cosas no las enseñó porque no están preparados. Entonces, hay muchas cosas que tengo que enseñarles, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no era el tiempo. Entonces también Jesús sabía cómo hablar y qué enseñar a cada uno. Y a uno les habló por parábolas y a otros les hablaba directamente y explicaba con mayor detenimiento, ¿sí? Entonces, aprendamos de él. Dice, los fariseos reconocieron que Jesús era un maestro. Y si le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino a Dios. Fíjate estas palabras, qué importante. Tal vez querían ahí envolverlo a ver qué les sacaba, ¿no? Porque muchas veces hacían preguntas, pero para después contraatacarlo o buscar un error, ¿no? A veces usaban sus palabras para quererlo atrapar a Jesús. Pero aquí estas palabras, sabemos que eres amante de la verdad. O sea, que la palabra es la palabra de verdad. Jesús es la verdad. El reino está establecido en justicia, es verdad. El Espíritu es el Espíritu de verdad. Entonces, la palabra nos va a llevar como un espejo a ver la verdad, a descubrir verdades que hay que aprender, hay que practicar y hay que enseñar, ¿sí? Porque Jesús amaba la verdad, enseñaba la verdad. El espíritu del mundo que estamos viendo se mueve en un espíritu de error, en una sabiduría muy diferente, ¿sí? Que está enseñando muchas veces medias verdades, ¿sí? A través del árbol del conocimiento del bien y del mal, filosofías. Y el mundo, al enemigo le interesa maestros que puedan enseñar conforme al engaño y la mentira. Entonces Jesús venía, ¿verdad? Hablando la verdad y la verdad simbraba muchas veces, hizo enojar a los religiosos, hizo enojar a muchos, ¿no? Pero hay que amar la verdad. Hay que amar la verdad y hay que compartir con la verdad, hay que compartir con la palabra, no nada más lo que pienso, lo que siento, sino con la palabra. El joven rico también, ¿sí? Reconoció que Jesús era el maestro. Entonces vemos a los discípulos, vemos a la gente, vemos a los fariseos. Y si al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Sí, usa ese término de maestro. Bueno, el maestro Nicodemo dice que le llamó maestro Jesús. Dice que vino Nicodemo de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sí? Entonces, Nicodemo era un maestro a la nación, ¿verdad? Era reconocido a nivel nación y sin embargo Nicodemo, ¿verdad? Le llama Rabí a Jesús, quiere decir, ¿verdad? Que reconoció la autoridad que había como un maestro de maestros, ¿verdad? Y por así decirlo, se metió debajo, ¿verdad? Debajo de esa autoridad que había en Jesús, ¿sí? Entonces, había muchos maestros en el tiempo de Jesús, pero había algo en su manera de enseñar que hacía que la gente le pusiera, ¿verdad? Atención, ¿sí? Y cuando vemos en Mateo 7, 28 y 29, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Los escribas, ¿verdad? Pues usaban la palabra y eran estudiosos, ellos estaban metidos en la ley, ¿verdad? Y eran conocedores, ¿verdad? Y eran los que estaban capacitados para enseñar a otros, ¿verdad? Pero había algo en Jesús, ¿verdad? Que marcó la diferencia, ¿sí? Y quiso que ellos se admiraran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús tenía la doctrina clara, ¿verdad? Acuérdense, Jesús dijo, ¿verdad? Mi doctrina no es mía, es de mi Padre que me la enseñó. Mi Padre que me la mostró, sí. Entonces Jesús, ¿verdad? Como maestro, estaba enseñando las cosas del cielo en la tierra, ¿sí? Entonces había una autoridad sobre su vida, ¿verdad? Había una unción que estaba manifestando esta autoridad, ¿verdad? Para enseñar, que dejó admiradas a las personas, ¿no? En la Biblia encontramos a varias personas ejerciendo este oficio de maestro, ¿verdad? Vemos a Pablo, que era un apóstol, ¿verdad? Era también un evangelista y era también un maestro, ¿sí? Primera de Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Vemos también a Bernabé, ¿verdad? Que era el compañero de milicia de Pablo, ¿verdad? Él acompañó a Pablo en los viajes misioneros, ¿verdad? Y Pablo y Bernabé, ¿verdad? Pues al tomar territorios, Pablo como apóstol, Bernabé, ¿verdad? Con esta capacidad también, ¿sí? Ejerció el ministerio de maestro, ¿sí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, ¿verdad? Entonces lo vemos aquí ya como parte de ser profetas, ¿verdad? Y de maestros, ¿sí? Vemos también a Apolos, ¿verdad? Como un maestro, y ahí tú lo podemos leer en Hechos 18, 24 y 26, ahí vas a tener las referencias. Sí, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, ¿sí? Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿sí? Este era el sello de su vida, ¿sí? Que era, pues, poderoso en las escrituras, ¿sí? Era un conocedor de la palabra, ¿verdad? Pero cuando dice aquí, ¿verdad? Varón elocuente quiere decir que tenía una destreza, ¿verdad? En la manera de comunicar, en la manera de enseñar, una elocuencia, ¿verdad? Que le permitía a él, ¿verdad? Fluir con toda libertad, pero era poderoso en las escrituras. Y dice que había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces vemos aquí los atributos, ¿verdad? De un buen maestro, ¿verdad? Alguien que estaba, ¿verdad?, sumergido en el Espíritu de Dios y era guiado por el Espíritu de Dios para poder, dice, no solamente hablar, sino enseñaba diligentemente, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros podemos identificar en nuestras vidas si como parte de nuestro llamado, ¿verdad?, está el funcionar como maestros también. Algo que sucede con un maestro es que, por ejemplo, muchos pueden estudiar la palabra y ver unas escrituras y nosotros si la vemos como plana, la ley, pues qué bueno, ¿no? Y a veces nada más vemos un punto y decimos, ay, qué interesante, pero el maestro, yo no sé, como que la desgaja, la ve de un lado, ve cosas que otros no ven, como que si viera entre líneas, como que en el momento que ve la palabra empieza a brincar en su espíritu algo, empieza a conectar, como dice Sergio, los puntos, empieza a verla en diferentes perspectivas, ¿no? Eso lo hace un maestro.
de la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque ha sido diligente, porque se ha mantenido, ¿verdad?, aprendiendo y aprendiendo. Un maestro nunca deja de aprender. Instruido en el camino del Señor. Sí, dice aquí, algo que, por eso es fervoroso, y ha sido instruido en ese camino. Entonces, es la diferencia de un buen maestro, ¿no? Aún actualmente hay personas, ¿no? Reconocidas que son doctor en teología o que se han preparado aún en las escuelas, ¿no? Hay gente que estudia una carrera y lo hacen sus maestrías y luego se vuelven doctorados y son personas que te ven mucho más allá de lo que un alumno común, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido diligente en el estudio, en la investigación, en la palabra y en la enseñanza también. Un maestro constantemente está compartiendo. Entonces, 3 formas de enseñanza, pues la unción para enseñar. Este punto podemos ver que Dios le ha otorgado al maestro la capacidad de enseñar con unción del Espíritu Santo. Y es lo que hablamos hace rato, ¿no? Que sin unción es muy diferente. 2 personas pueden dar las mismas escrituras, fluir semejante en lo mismo tipo de puntos de enseñanza, pero la diferencia, y es la diferencia que se vio en Jesús, ¿no? La autoridad viene por la unción. Y si el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro, acudiendo Felipe, lo oyó, que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende, le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, la unción viene, ¿verdad?, para aclarar las escrituras. Les comentaba el domingo y el viernes, ¿no? Cuando la persona lee, por ejemplo, si esta persona lee la escritura, aunque él tenía interés y lee, pero no entiende nada, pues hubiese sido un camino, un buen libro, pero no hubiese producido un cambio en su vida, ¿no? Pero aquí Dios tiene interés en alcanzar a este hombre y a lo mejor va a ser clave para su nación, para que el evangelio llegara allá. Es como Dios le envía a Felipe, un maestro, para enseñar y aclarar las escrituras, ¿sí? Para que él comprendiera. Dios quiere que comprendamos y nosotros necesitamos, ¿verdad?, profundizar en ellas de manera personal, aunque no seamos maestros, porque quiere que comprendamos, pero también, ¿verdad?, gracias a Dios por los maestros que nos enseñan. El otro punto es el don. Enseñar con el don que frecuentemente vemos en las personas, incluso desde que vienen al mundo. Es los que ya vienen con una vocación, ¿sí? Dice, Apolos era un maestro poderoso, aunque no había sido lleno del Espíritu Santo, porque tenía enseñanza hasta cierto nivel, y aunque era una persona que constantemente era dirigente en la enseñanza, bueno, llega después Pablo y como maestro de otras cosas que ha conocido, de otras cosas que son reveladas, lo actualiza. Entonces, Apolos traía ya una gracia, un don para enseñanza y lo empieza a ejercitar diligentemente, ¿verdad? Pero ahora viene Pablo y lo actualiza, ¿verdad? Porque necesitaba ahora la unción del Espíritu Santo. Y imagínate si no teniéndolo ya era bastante efectivo el hombre, imagínate cuando ya el don se junta con la unción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces te aseguro que el hombre que Apolos pues agarró viada y fue un gran maestro, ¿no? El otro punto es el oficio o el ministerio del maestro. El oficio, ¿verdad? Bueno, estamos remarcando, ¿verdad? Como de los dones del Hijo, ¿verdad? Del Maestro, pues viene a complementar, ¿verdad? A estos oficios, ¿verdad? Que se requieren en la iglesia para que la iglesia se pueda desarrollar, ¿verdad? De una manera
en donde una persona que ha sido llamada es ungida y es posicionada, ¿verdad? Así que se requiere el oficio del maestro, ¿sí? Porque la iglesia va a ser la beneficiada, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues va a ser más eficiente porque tiene una preparación, ¿verdad? Que de otra manera pues no alcanza, ¿sí? Entonces, como decía ahorita Rosalba, ¿verdad? Podemos ver en un nivel nada más, ¿sí? Pero cuando viene la unción del Espíritu, ¿verdad? Y viene, ¿verdad? La unción para poder enseñar, entonces Dios primeramente a ti te levanta, ¿verdad? Para que empieces a ver lo que antes no veías, ¿verdad? Para que tú puedas enseñar lo que ahora te está siendo mostrado, ¿sí? Entonces es importante notar que el oficio del maestro requiere de un grado mayor de responsabilidad, ¿sí? Si tú vas a enseñar, ¿verdad? Pues qué tremendo, porque es una carga que está sobre tu vida, ¿verdad? Y que como todas las cosas, pues vas a tener que dar cuentas de lo que enseñaste, ¿sí? Entonces, las cosas, ¿verdad? Si tú aprendes a pegarte y a apegarte al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a ser tu maestro, la unción te va a enseñar, la unción te va a preparar, ¿verdad? Y como maestro, ¿verdad? En oficio, ¿sí? Pues vas a poder tú trabajar en esta área, ¿no? Eh, para que tú seas una bendición al cuerpo de Cristo. Así que antes de ser maestro se debe de ser discípulo, ¿sí? Y Pablo también, pues, cuando él da testimonio de quién era él, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Yo era fariseo de fariseos, ¿verdad? Y yo fui educado, dice, a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Entonces él primero fue un discípulo y se discipuló con uno de los maestros de Israel, ¿verdad? Más reconocidos, ¿verdad? Gamaliel. Entonces, Saulo, ¿verdad? O Pablo, ¿verdad? Pues tenía también un corazón, ¿verdad? Para aprender, un corazón para ser un discípulo, ¿verdad? Para poder recibir enseñanzas, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que con una mentalidad farisaica, ¿verdad? O de fariseo o religiosa, si tú lo quieres ver así de esta manera, ¿sí? Pablo tuvo, ¿verdad? Como discípulo, ¿sí? Que pasar, ¿verdad? De ser discípulo de Gamaliel a ser discípulo de Cristo, ¿sí? Y entonces esa transición, ¿verdad? Por tener un espíritu enseñable, le permitió, ¿verdad? Entrar en una reforma, ¿sí? De entendimiento, en una reforma en su mente que le permitió, ¿verdad? Transicionar, ¿sí? De una enseñanza religiosa, ¿sí? A una enseñanza, ¿verdad? Divina, a una enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo enseñó. Dice la Escritura que Pablo, ¿verdad? Se echó varios años en el desierto, ¿verdad? Siendo instruido por el Espíritu Santo. Entonces, él antes de levantarse como apóstol y antes de dar a conocer, ¿verdad? Lo que Dios le estaba mostrando, él tuvo que estar a los pies de Jesús recibiendo la enseñanza, ¿verdad? Y Jesús, por medio de su Espíritu Santo, le estuvo enseñando las cosas, ¿verdad? Que Jesús les había enseñado a los otros apóstoles. Los otros apóstoles tuvieron la bendición de caminar, ¿verdad? Con Jesucristo y de estar y de recibir la enseñanza de Jesucristo directamente, ¿sí? Pero ahora, ¿verdad? Es Saulo, ¿verdad? Cuando es tocado por Jesucristo, ¿verdad? Y él ahora, aún su nombre cambia, ¿verdad? Al de Pablo, ¿verdad? Él es enseñado por Jesucristo, ¿verdad? Pero qué tremenda bendición tuvo Pablo, ¿verdad? Que Jesucristo mismo se le aparece, ¿verdad? Y luego se encarga de poder caminar en esto, ¿no? Entonces, el término griego, diáconos, describe a una persona que ejecuta las instrucciones de otro, especialmente de un maestro, ¿sí? Y esta palabra significaría, ¿verdad? El sirviente de un rey, ¿verdad? Una persona que ejecuta las instrucciones. Entonces, de aquí pasamos, dice, probablemente del
absoluto diaco, el cual significa correr en una misión. Entonces, recibe la instrucción de alguien, ¿verdad? Y la toma y la lleva, ¿sí? Entonces, también se usa el término didascalos, uno que enseña las cosas concernientes a Dios, ¿sí? Entonces, toma la instrucción, toma la enseñanza, ¿verdad? De las cosas de Dios y las lleva, ¿sí? Y luego dice, proviene de didasco, a su vez proviene de una forma prolongada del verbo dao, que significa aprender. Sí. ¿Sí? Pues qué relajo, ¿no? Confundir. Pero bueno, ahí lo tienes y ahí te lo aprendes de memoria, ¿verdad? Para los que quieran aprender Para los que griego, ahí vienen quieran ya aprender. todas las palabras. Sí. Bueno, lo que hemos estado repitiendo, yo creo que aquí también reforzando, ¿no? Para ejercer el ministerio del maestro, pues primeramente necesitamos aprender para luego poder enseñar, ¿no? Primero somos discípulos y luego enseñamos. Y ya lo hemos visto con Pablo y con Timoteo, lo vemos, por ejemplo, con Eliseo, con Elías, lo vemos con Josué, con Moisés, ¿no? Entonces, necesitamos tener ese sentir, y gracias por cada uno de los que están aquí conectados, que se han dispuesto a aprender, los que están, ¿verdad?, tomándose el tiempo. No es un tiempo perdido, es una inversión. Dios te está preparando, Dios te está enseñando, y yo creo que desarrollando, ¿verdad? Y todo lo que uno aprende, ¿sabes qué? Todo lo llegamos a usar. Dios va a usar lo que hemos aprendido. Así es que qué bueno por este tiempo. Aquí hay otra escritura, segunda de Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Entonces, pues sí, hay maestros, ya vimos los maestros que Dios levanta, pero el enemigo va a tratar también de levantar maestros falsos o profetas falsos. ¿Y de dónde vienen? Muchos salen de la misma iglesia, tomando textos fuera de contexto, siendo pretextos, buscando, ¿verdad?, moverse, no son aprendices, no aprenden. Sabes que muchas veces el maestro va a enseñar, va a guiar para que el alumno tenga éxito y para que en su tiempo, ¿verdad?, en su desarrollo pueda entonces ejercer. Un médico, por ejemplo, un estudiante de medicina está bajo maestros en diferentes áreas y luego vienen las prácticas y el desarrollo, pero no se avienta así, yo ya soy médico y hacer operaciones cuando no ha aprendido. Tiene que aprender a estar con cirujanos, tiene que aprender a manejar un lenguaje, tiene que aprender un instrumental, a utilizarlo, tiene que aprender a dar las dosis. Entonces, nosotros también con el Señor necesitamos aprender, sobre todo en carácter. Sobre todo en carácter, muchas veces, ¿por qué se salen falsos profetas? Porque se toma el don como decir, yo ya tengo el don y no necesito aprender, y es en las fallas de carácter es donde tropiezan y hacen tropezar a muchos, ¿no? Que se introducen, se introducen encubiertamente con herejías falsas, ¿no? Que a veces se traduce como ovejas y empiezan a enseñar o a cuestionar la enseñanza del maestro que Dios levantó, a cuestionar la enseñanza del pastor, ¿no? Entonces empiezan a desviar el corazón de la gente, a desviar la frecuencia, y no necesariamente dijo puras mentiras, simplemente échale un poquito de veneno, medias verdades, o échale un poquito de veneno, ¿verdad? Una bebida, y pues, eso va a ocasionar, ¿verdad?, que las cosas cambien. Entonces, ¿cómo conocemos? Pues por los frutos también, una de las cosas, ¿no? Los verdaderos maestros son los que se esclarecen, exponen y proclaman la palabra de Dios a su pueblo, que toman como base la palabra, las enseñanzas de Jesús. Los mismos maestros, ¿verdad?, están siguiendo el ser conformados como Cristo. Sabemos que la meta
es de que Cristo se ha formado. La meta de los 5 ministerios es que lleguemos a la unidad de la fe y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, tanto el apóstol comparte a Cristo, el profeta trae también la revelación de Cristo. Él dice que la unción, el espíritu de profecía es testimonio de su reino, de quién es Jesús, la obra de Cristo. Entonces, el maestro va a enseñar también en esa línea. No viene y trae sus propias líneas o su propia enseñanza. O toma, ahorita los maestros, me tocó estas semanas pasadas ver una persona que hace mucho conocí, que estuvo con nosotros también, y vi en internet y saludé, pero me llamó la atención que ahora ya estaba promoviendo enseñanzas enseñanzas, ay, ¿cómo se llaman? IPNs, que tienen que ver, pues, cuestiones, ay, no te les comento, no me acuerdo cómo se llama, pero no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene que ver nada con la palabra. Claro, ustedes estuvieron en ese tipo de enseñanzas, ustedes saben de qué se trata, ¿no? Y cómo de Dios los saca de ahí, ¿no? Pero es una persona que van en busca de enseñanza, en busca de conocimiento y quieren ayudar, pero no distinguen muchas veces, ¿no? Y ellos se autoenseñan y ellos buscan sus maestros conforme a sus deseos. Y entonces me llamó mucho la atención, lleva años y ahora cuando voy viendo los cursos que estaban dando, los cursos que estaba promoviendo, nada tiene, o sea, dije, Señor, no tiene discernimiento, ¿no? De lo que está enseñando. Entonces, mezclan, hay una mezclolancia. El chiste es aprender, es un hacer de conocimiento y se vuelven maestros. Dice que la gente buscará maestros conforme a su propio corazón, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta que el maestro que Dios está levantando, ¿verdad? Lo levanta, lo instruye, lo enseña, pero dice, esclarecen, exponen y proclaman la palabra de Dios. Dice, defienden con la ayuda del Espíritu Santo la sana doctrina de Cristo. Guían a la iglesia a permanecer en la revelación original de Cristo. Ponen un fundamento. Entonces trabajan el maestro, el pastor. Debemos trabajar en equipo, ¿sí? En la enseñanza de la palabra y no estar contraponiendo unas cosas con otras. Y ahorita el peligro que yo veo en las redes sociales y la gente que es tan fácil conectarte, ¿no? Es tan fácil conectarte y sí estás en una congregación, las personas, pero el rato andan en otra, y luego en la semana, o sea, escuchan una conferencia de su pastor, pero en esta semana se echan 10 conferencias de aquí, que el de Argentina, que el de Estados Unidos, que el de aquí, de acullá, de acá, y entonces están recibiendo muchas enseñanzas, unas van en una línea, otras van en otra línea, otras se contraponen, pero luego le dicen a la hermanita, ahora te paso la enseñanza y les pasas para acá y les pasas por allá. Entonces va creando, la gente no está siendo edificada, no está siendo discipulada y no tiene tiempo para discipularse porque dice, pues ya comí mucho, ya, el chiste es oír la palabra, ¿no? Creen que discipularse es nada más porque oigo una conferencia aquí y por allá, pero no se están discipulando, no dan cuentas a nadie. Entonces hay gente que se convierte en maestros de otros que ni siquiera han sido discipulados o que se han ido tomando un poquito de aquí, un poquito de allá, no se afirman, no crecen, no maduran, cambian, son como olas, no hay un sustento, no hay un carácter, nada más es, ay, pues soñó bonito por acá, y me gustó, me entretuvo, pero se están discipulando. Entonces, al final de cuentas, las personas no están siendo formadas, no están siendo equipadas, no están siendo desarrolladas, no obtienen una visión corporativa, no crean compromisos a avanzar el reino, simplemente pues es un entretenimiento de enseñanzas aquí y allá. Entonces, muchas veces no se esclarecen las cosas, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Yo ese es el peligro que les veo a las redes. Si no se está teniendo un cuidado
del alimento que se está tomando. Los maestros guían a la iglesia a permanecer en la revelación original de Cristo. Crecimiento viene cuando viene revelación. La enseñanza que da el maestro es con revelación. La enseñanza, el apóstol, los diseños, el profeta, viene por revelación. La iglesia tiene que ser edificada en la revelación de Cristo. Podemos tener mucha enseñanza sin revelación, simplemente es letra y compartir, pero necesitamos revelación, porque es como poner un rompecabezas, ir encontrando las piezas, ir formando ¿sí? El carácter, la naturaleza de Cristo, ir formando la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo. Los buenos maestros perseveran en la verdad y la defienden, luchan contra todo lo falso. Los buenos maestros introducen a la iglesia a una mayor pureza, santidad y consagración. Hoy en día la gente tendrá comezón de oír. Y mañana pensaba en esa escritura, si es cierto, porque ahorita hay mucha manera de aprender o de informarse. Entonces la gente, si te metes al internet o cualquier cosa, estás y te pegas y hay una noticia y hay una como, ¿y qué pasó? Y quieres seguir y te cautiva, hay una comezón de oír, pero Dios dice que la iglesia, ¿no? Estos maestros llevan a la iglesia hacia la pureza, la santidad, hacia una mayor consagración, una mayor relación con Dios. Llevan a la gente a depender de Dios, no del maestro. O sea, el maestro va a enseñar y todo eso, pero el maestro va a enfocar a que la gente se afirme en Cristo, ¿sí? Y traen revelación de las verdades del reino para el tiempo presente. Entonces vamos a ver ahora las virtudes del maestro. ¿Sí? La primera de ellas, enseñan a cumplir los principios y valores del reino de Dios. El propósito, ¿verdad?, del maestro, ¿verdad?, es que la iglesia, ¿verdad?, pueda pueda descubrir cuáles son los principios y cuáles son los valores del reino de Dios, porque eso es lo que va a sustentar a la iglesia, ¿sí? Así que un joven fue a Jesús y le preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le preguntó a Jesús en Mateo 19:16. Y el Señor Jesús enseña sabiamente a aquel joven cómo entrar en el reino de Dios y logra la vida eterna. ¿Qué le diste Jesús? Guarda los mandamientos, ¿sí? Entonces Jesús le dio el principio correcto para entrar al reino de Dios, ¿sí? ¿Qué necesito yo para poder entrar? Le estaba preguntando el joven. Guarda los mandamientos, ¿sí? Entonces la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene que ser el cimiento, ¿sí?, de la enseñanza. En ella vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que Dios ha establecido, ¿verdad?, los principios y valores del reino de Dios, ¿verdad? Y es lo que tenemos nosotros que trabajar, es en lo que nosotros nos tenemos que edificar, ¿sí? Entonces tiene que empezar a ver cada vez una mayor claridad y mayor claridad. Es como el amanecer, ¿verdad? Tiene que ir aumentando la luz en el conocimiento de las cosas del reino de los cielos. ¿Amén? Pero lo segundo, que el maestro le da el sentido correcto a la revelación de la palabra, ¿sí? La palabra revelada tiene que llevarse, ¿verdad?, a establecer en el entendimiento correcto, ¿sí? Entonces, el maestro que tiene este oficio, ¿sí?, debe de tener la sabiduría y la revelación de Dios para trazar la palabra y darle sentido correcto de acuerdo a la revelación de Dios. Dice Nehemías 8, 7 y 8, dice, y los levitas, dice la escritura, hacían entender al pueblo la ley, ¿sí? Entonces muchos, ¿verdad?, pues no les gusta el Antiguo Testamento porque no le encuentran ni pies ni cabeza, pero pues Dios dejó la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuéramos bendecidos, ¿sí? Y entonces necesitamos que haya, ¿verdad?, esos maestros, ¿sí?, que hacían entender. Ahorita yo estaba leyendo hace ratito en el libro de Éxodo 35, dice, está hablando de los que fueron levantados por Dios para preparar el tabernáculo, y dice
Y dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y luego dice, fíjate el 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado, dice a los dos, ¿verdad?, de sabiduría de corazón, ¿sí?, para que hagan, ¿verdad?, y ya todo el trabajo pues que se tenía que hacer. Pero qué increíble que Dios es el que da la capacidad, ¿verdad?, dice, ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, ¿sí? Entonces, no cualquiera enseña en estos niveles de revelación, ¿sí? Hay muchos que enseñan y enseñan, enseñan, pero la iglesia no avanza. ¿Por qué? Porque están, ¿verdad?, en otro nivel. Entonces, los levitas, dice, se han de entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Qué increíble, ¿no?, que el pueblo quería oír la palabra, y el pueblo, ¿verdad?, estaba atento a la palabra, ¿sí? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué grande responsabilidad tenían los levitas, ¿no? Y esa es la responsabilidad de los maestros. ¿Sí? Lo tercero, ¿verdad? Dice que enseña y defiende la verdad de Dios, cosas que ya había hablado Rosalba, ¿no? Entonces toman las verdades de la palabra, ¿verdad? Y la defienden, ¿sí? O sea, se paran en ella, ¿verdad? Y le establecen, ¿verdad? Y entonces esta verdad, ¿verdad? Pues es un tesoro, ¿verdad?, que la iglesia recibe para poder ser edificada. Dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿verdad?, se tienen que levantar hombres idóneos, ¿sí?, para enseñar, hombres que tengan, ¿verdad?, la claridad del entendimiento y el conocimiento de las escrituras, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que puedan enseñar a otros, ¿no? ¿Sí? Entonces el punto 4 es traslada sabiduría al pueblo. Toma la sabiduría de la palabra, ¿verdad? Y la lleva, ¿verdad?, a los corazones, ¿sí? Así que el maestro, ¿verdad?, se forma, el maestro se capacita, el maestro estudia y se prepara constantemente para trasladar la sabiduría de Dios al pueblo de Dios, ¿sí? Dice Proverbios 4:11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Como la responsabilidad que recae sobre un maestro, ¿verdad? Pues tiene que prepararse, tiene que capacitarse, tiene que estudiar, ¿verdad? Tiene que meterse con la palabra, ¿verdad?, constantemente, y pedirle a Dios que la lleve a las profundidades de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber una transferencia de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría que Dios me está mostrando, ¿verdad?, la tengo que llevar, ¿verdad?, a la congregación. Entonces el maestro imparte. El maestro imparte. 5, dice, los maestros son aprobados para enseñar las verdades del reino. El que da la aprobación es Dios, ¿sí? Así que Dios es el que escoge, Dios es el que levanta, Dios es el que prepara y Dios es el que envía. Así que los maestros disfrutan aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Se deleitan con la palabra, ¿sí? Se gozan con la palabra, ¿sí? Lo disfrutan, ¿verdad? Escudriñan la palabra, ¿verdad?, para poder enseñar a otros, ¿verdad? Son diligentes en el estudio de la palabra, en tomar de la palabra. Son apasionados, ¿verdad?, en esto que Dios pone en los corazones, ¿sí?, para poder enseñar las verdades, los principios y los valores del reino, ¿sí? Así que, pues, Pablo, ¿verdad?, motiva a Timoteo como hijo espiritual y le dice, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Entonces, el que aprueba es Dios, ¿verdad? Sí, tú preséntate, ¿verdad?, delante de Dios, ¿verdad?, como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Qué tremendo. ¿Ok? Sí.
Punto 6, motiva a los hijos de Dios a mantenerse firme en la sana doctrina, ¿sí? O sea, lo que recibes como enseñanza, ¿verdad? Que viene de la palabra de Dios. Siempre es necesario pedir, Espíritu Santo, confírmame lo que se me ha enseñado. Espíritu Santo, que seas tú, ¿verdad? El que lo establezcas en mi vida, esta verdad, esta palabra, esta enseñanza, ¿verdad? Que sea grabada en mi corazón con fuego, ¿verdad? Que sea lo que me sostenga, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo pueda tener firmeza. Una vida espiritual fuerte es una vida en donde la sana doctrina, ¿verdad? Está establecida firmemente en los corazones. Entonces, el maestro guía, ¿verdad? A los que están recibiendo la instrucción, sí, los guía a una mayor comprensión, ¿sí? El maestro, al estar impartiendo la palabra, ¿sí? La palabra que él está soltando tiene que llevar, ¿verdad? El poder de Dios para abrir el entendimiento, para que haya una comprensión de todo lo que es el reino, ¿verdad? Y para animar a los hijos de Dios a permanecer en la verdad presente, ¿sí? De acuerdo a los propósitos de Dios para los tiempos que nos toca vivir. Le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo, cuida, ¿sí? Tu vida espiritual. Cuida con lo que aprendes, ¿verdad? Cuídala, o sea, la doctrina, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? La gente aprende de todo y aprende de todas las fuentes y aprende de toda voz, ¿verdad? Que está hablando, ¿verdad? Y yo veo que trae confusión, veo que gente tiene confusiones, ¿verdad? En la doctrina que ellos están aprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están oyendo de muchas fuentes diferentes, ¿verdad? Y entonces no están teniendo el cuidado, ¿sí? Entonces, poníamos el ejemplo, ¿no? El que va para maestro, ¿verdad? Pues tiene que cuidar lo que aprende. O sea, su prioridad es aprender las cosas, ¿sí? De acuerdo a su llamado, ¿sí? Y no estar aprendiendo de todo lo que le pongan por delante, ¿sí? Tiene que ser selectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que guardar una doctrina, ¿sí? Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿sí? Entonces, tú mismo salvas tu vida, pero tú les vas a ayudar a que los que están oyendo la enseñanza, ¿verdad? Ellos también, ¿verdad? Puedan permanecer en la sana doctrina y que lo que ellos, ¿verdad? Cuando vengan el tiempo de pruebas, cuando vengan los engañadores, cuando vengan las tentaciones, ¿verdad? Ellos tengan la firmeza de doctrina para mantenerse firmes en lo que ellos creen. Amén. Amén. Punto 7, el llamado al oficio le da las habilidades para la enseñanza, ¿sí? Entonces, el que llama es Dios, ¿sí? El maestro instruye a sus oyentes a ser fieles y transmitir toda la enseñanza con habilidad para asegurar el aprendizaje. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Que lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar de gracia, ¿verdad? Entonces, el maestro, ¿verdad? Se tiene que reproducir en los que están, ¿verdad? Discipulándose, para que ellos a su tiempo, ¿verdad? Ellos también puedan, ¿verdad? Enseñar la sana doctrina. Tú, pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, ¿verdad? En lo que has aprendido, ¿verdad? En lo que la palabra, ¿verdad? De revelación, ¿sí? Está mostrándote, ¿verdad? Y que la gracia que estás recibiendo de Cristo, ¿verdad? Te sostenga. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Amén? Pues Padre, te damos gracias, gracias Señor, porque nos has mostrado la importancia de este don, Señor, de este oficio, Padre. Y Señor, como es necesario que más y más se levanten hombres y mujeres idóneos, Señor, y estos en tu palabra, Señor, que sepan enseñar, Señor, a otros, Padre. Gracias por cada uno de los alumnos, cada uno de los hombres y mujeres que se han estado discipulando, que toman ese tiempo para de manera personal escudriñar tu palabra, para preguntarte, Espíritu Santo, para ser enseñados, Señor. Y, Señor, para practicar lo que aprenden, Señor. Y así como Pablo le dijo a Timoteo, Señor, nosotros les decimos a cada uno de los que en esta noche están escuchando, esfuércense en la gracia que es de Cristo Jesús. Sigan adelante, sigan invirtiendo este tiempo, síganse preparando y sigan practicando, Señor, lo que les hemos enseñado, lo que les hemos exhortado. Pónganle atención y vívanlo y enseñen a otros
tal vez nosotros en un tiempo no estaremos, tal vez, Señor, las cosas cambien, Señor, pero que la semilla, la palabra que ha estado siendo sembrada en el corazón de tus hijos dé fruto, Señor. Señor, no vuelva vacía, que venga entendimiento, sea guardado, los estabilice, los lleve a crecer, los forme, los desarrolle, Señor, y los levante de acuerdo al llamado y el propósito por el cual, Señor, tú los estás preparando. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, aquellos que están siendo llamados, Señor, a este don del Hijo, Señor, de maestro, Señor, puedan ellos identificarlo, Señor, puedan reconocer, Señor, este llamado en sus vidas, Señor, y se apliquen, Señor, a desarrollarse, Señor, a capacitarse, Dios, a entrar, Señor, a las profundidades de la palabra, a instruirse, a aprender, Señor, para que ellos en su tiempo, Señor, puedan tener, Señor, la capacidad, Señor, de ser, Señor, esos maestros fieles, Señor, que guardan, Señor, con firmeza, Señor, la sana doctrina, Señor, que podamos transmitir, Señor, el corazón de Cristo, Señor, que podamos transmitir los valores y los principios del reino, Señor, y que la unción que haya, Señor, sobre sus vidas, Señor, les permitan, Señor, tener un corazón, Señor, fiel a Dios, Señor, que sean capaces de transmitir, Señor, la sabiduría del cielo, Señor, a los otros corazones, Señor. Yo te doy las gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo que les quiero animar, ¿cuántas enseñanzas has hecho? O sea, creo que si Dios te ha inquietado a enseñar a otros, a compartir su palabra, bueno, date tiempo ahora, empieza a hacer enseñanzas. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué escrituras te han impactado? Sobre esas sigue estudiando, escríbelas, haz tus propios estudios. No importa si los enseñas o no los enseñas, ahorita Dios te está formando, te está desarrollando. Nosotros tenemos cientos de estudios, miles, yo creo que de estudios, cantidad de estudios que hemos ido haciendo, ¿verdad? Estudiando. Si nada más Dios nos hace una pregunta o algo, se nos van 30, en 40, 50, 70 hojas y sigue, y cada vez que te sientas sigue viniendo la palabra como cascadas. Entonces se ha ido formando un deseo de aprender, una habilidad para aprender, para escudriñar la palabra, que realmente por eso la disfrutamos, no se hace pesado. Entonces, a veces el estudio es, estás leyendo un libro y algo te inquieta y de algunas escrituras, pues vete a ver las escrituras y si Dios te empieza a dar otras escrituras, entonces ya empieza a ser tu propio estudio, porque a lo mejor de eso nada más Dios te abrió, ¿verdad? Ese gusto por algo que te quiere hablar. Entonces, pues ahora empieza a investigar, preguntar al Espíritu Santo y empieza a tomar nota, empieza a escribir y entonces ahí vas a ir desarrollando, practicando y desarrollando el don. Si nada más dices, pues es que hasta que me toque darle clase a los niños o hasta que me toque compartir, voy a estudiar, amado, entonces no tienes el llamado al maestro, no tienes el llamado, no lo vas a desarrollar de esa manera. Entonces, pero si ahorita Dios te está inquietando, ¿verdad? Y no necesitas un púlpito, tú puedes ir enseñando de acuerdo a lo que vas aprendiendo, ¿no? Cuéntale lo que Dios ha hecho de ti o qué está Dios hablando. Entonces, eso yo les animo, que se preparen, que no digan, no, pues es que como no comparto, ¿sabes qué? Dios te está dando oportunidad para que te desarrolles y para que el momento de que tú tengas un estudio, te va a poner una persona o te va a poner personas o te va a decir, te va a abrir una puerta. A la preparación se abren las oportunidades, pero el que nunca se prepara, pues nunca habrá oportunidades. Sí. Tú mismo rétate, ¿no? Piensa de esta manera, ¿sí? Tengo que preparar un estudio porque, ¿qué tal si este viernes, en la reunión del viernes, el pastor me dice, a ver, predica tú? No, sí. ¿Qué harías? Pues si ya tienes, si ya empezaste y todo, ¿verdad? Pues vas a tener que compartir, ¿verdad? Lo vas a poder hacer, ¿verdad? Entonces, que sea como un reto para ti, ¿verdad? Que si se diera el caso, ¿verdad? Pues, ay, Señor, pues, ¿qué
qué bendición tremenda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es un reto de desarrollo personal. Ok, bueno, pues gracias, que descansen y nos vemos la próxima semana. Una pregunta, sí me gustaría, ahorita que ya cambió el horario, pues sí, va a las 7 de la noche, ya parece que son las 9:10, si estamos viendo la posibilidad de cambiar media hora antes la clase, pero sí me gustaría saber que la mayoría pueda hacer este cambio, ¿no? Que para iniciar a las 7 de la noche la clase. Por favor, ahí en la página, pónganme, voy a poner ahí una pregunta y vamos a ver esto. Que Dios les bendiga. Bye bye. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.